Monzón, conocida antiguamente por Monzones, es un municipio y ciudad de la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón, España. Es la cabecera y capital de la comarca del Cinca Medio. Monzón se sitúa bajo la ladera del cerro de un imponente castillo de origen árabe. Por su territorio, transcurren el río Sosa y el río Cinca, el afluente más caudaloso del río Ebro. Las primeras señales de ocupación humana, en la zona de Monzón, provienen del Neolítico. Se han encontrado restos arqueológicos, de esa época, en los yacimientos de Sosiles Altos o Peñalucas. La mayoría de los vestigios de civilización, provienen de la Edad de Bronce, donde se supone que se asentaron pueblos, en las zonas entre los ríos Cinca, Sosa y Clamor. El pueblo que ocupaba estas zonas era el de los Ilergetes, que fueron derrotados en el siglo III a.C. por los romanos. En la época de dominación musulmana, Monzón estaba disputado por los Banu Sabrit de Huesca, y los Banu Qasi de Zaragoza. En el siglo XI pertenecía a los Banu Had, y fue tomada por el Cid en 1083. El infante Pedro reconquistó Monzón en 1089, durante el reinado de su padre Sancho Ramírez de Aragón. Sancho Ramírez creó el reino de Monzón para el infante, que luego sería el rey de Aragón Pedro I. Transcurría el año 1143 cuando la Orden del Temple cede sus derechos a la corona de Aragón. Recibe a cambio entre otros el castillo de Monzón, donde se encontrará la principal encomienda de la corona de Aragón. Los sucesos de mayor importancia histórica, acaecidos en Monzón, en dicha época, es la residencia forzada de Jaime I, hijo de Pedro II el Católico, rey de Aragón, durante su minoría de edad, que le dejó bajo la custodia del Temple. Cuando el Papa Clemente V extingue la Orden del Temple, la encomienda de Monzón fue la única que resistió hasta el 1309. La tradición industrial de Monzón comenzó a principios del siglo XX, con la construcción de la azucarera, que más tarde fue trasladada a Jerez de la Frontera. Después de la Guerra Civil, se fueron incorporando nuevas industrias. Esta industrialización fue posible por la situación geográfica de esta localidad, a hora y media de la frontera con Francia, y de la provincia de Zaragoza, así como por sus buenas comunicaciones, por carretera y por ferrocarril. Ermita de Nuestra Señora de la Alegría. El culto a la Virgen de la Alegría tiene sus orígenes desde el encuentro de la imagen por unos pastores que le dieron el nombre de la Alegría. La tradición habla de la profunda devoción de Jaime I a esta Virgen. La ermita se encuentra en el Cerro de las Tellas, a unos 3 kilómetros al sur de Monzón, en la margen izquierda del Cinca. En el lugar de la actual ermita, hubo un castillo medieval, que fue cambiando de manos entre cristianos y musulmanes, quizá destruido en tiempos de Jaime I, donde antes hubo asentamientos o edificaciones de los íberos, de los ilergetes y de la cultura romana, y por último como fortaleza cristiana. Castillo templario. De origen árabe del siglo X, pasa a manos cristianas en 1089, al ser conquistado por Sancho Ramírez. En 1143 el castillo es cedido a la Orden del Temple y su construcción es completada con la adición de murallas, torres, caballerizas, refectorio y dormitorios. El rey Jaime I residió durante su niñez en la fortaleza, protegido por los templarios. En 1309, al darse la orden de disolución del Temple, el castillo es asediado por el ejército de Jaime II hasta que capitula. Durante la Guerra de los Segadores, sufrió 2 asedios. En 1642, y en 1643, siendo tomado por las tropas reales definitivamente el 5 de diciembre. La fortaleza siguió manteniendo guarniciones hasta el siglo XIX, lo que provocó la lógica evolución en sus murallas y defensas. Su aspecto exterior definitivo es del siglo XVIII. Durante la Guerra de la Independencia, fue tomado por las tropas francesas del mariscal Suchet,
y liberado el 15 de febrero de 1814 por el ejército español del general Copons. En el interior de la fortaleza, se conserva su primera estructura conventual cisterciense, compuesta por 5 edificios independientes, situados sobre la meseta plana del cerro: la capilla de San Nicolás, la torre del homenaje, la sala capitular, el pabellón de las dependencias y la torre de Jaime I. La torre del homenaje es la construcción más antigua. El castillo, sin duda, es el elemento más emblemático y turístico de Monzón, visitado anualmente por miles de personas. Las cuevas de vigilancia del castillo de Monzón fueron utilizadas por los musulmanes, reyes católicos, templarios y también se utilizaron como refugios durante la Guerra Civil, y por familias con escasos recursos de la época. El castillo fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1949. Cada año se celebra en torno al 24 de mayo, el homenaje a Guillem de Montrodon, maestre del castillo. Catedral de Santa María del Romeral. La catedral, construida a finales del siglo XII, está situada en el casco antiguo de Monzón, y su iglesia pertenece al estilo románico. A la planta original le fueron añadidas capillas laterales entre los siglos XV y XVIII, y sobre el cimborrio se levantó una torre de ladrillo, de estilo mudéjar a principios del siglo XVII. La primera noticia documental de la iglesia montisonense de Santa María data de la época de la conquista de Monzón por el rey Sancho Ramírez, quien entregó la mezquita a Raimundo Dalmacio, obispo de la diócesis de Roda de Isábena, Puente Viejo. Este monumento, situado en el corazón de la ciudad, es un puente peatonal sobre el río Sosa, de origen medieval, reconstruido en el siglo XVIII tras ser prácticamente destruido durante la Guerra de Sucesión, y pocos años después, por una avenida de agua del río. Está construido en piedra y ladrillo de 3 arcos. El puente está formado por 3 arcos de medio punto, el central de mayor tamaño que los laterales. Como su popular nombre indica, es el puente más antiguo de Monzón. Iglesia de San Francisco. La fundación de la Iglesia de San Francisco está documentada en el año 1235 del siglo XIII. Parte de la iglesia fue utilizada para la construcción del Hospital de San Francisco. En épocas del barroco del siglo XVII y más tarde se transformó en el Conservatorio Profesional de Música, inaugurado en el año 2000, conservando la forma de la iglesia, la cabecera pentagonal y la estructura gótica con arcadas ojivales. Las huellas judías por el Cinca. Los sefardíes, judíos que habitaron España y que fueron expulsados en 1492, vuelven a recorrer las calles de la Sefarad de sus ancestros, en Monzón. Además se pueden sentir como en su casa cuando recorren la judería ubicada en el casco antiguo, entre las plazas de San Juan y Santa María y la calle Arriba. Las fiestas mayores de San Mateo tienen su origen en la feria de caballerías, ganado y productos del campo, que se celebraban en Monzón, el 21 de septiembre, día en el que terminaba el verano. Hoy día se siguen celebrando los festejos y se manifiestan a través de charangas, pregones, ferietas, verbenas, conciertos, bailes de madrugada, bandas de música y fuegos artificiales. Siendo la jota aragonesa parte del folclore en Monzón, y tradición musical popular, expresada a través del baile, el canto y la interpretación instrumental. Deporte. En Monzón, hay diversas entidades deportivas destacadas, como el equipo de fútbol Atlético Monzón, que milita en la tercera división, los equipos de baloncesto, atletismo, natación, tenis y fútbol rugby. Esta ciudad es cuna de deportistas olímpicos, como Álvaro Burrell, Eliseo Martín, Javier Moracho y Javier Gazol. Atletas como Conchita Martínez, tenista ganadora de Wimbledon en 1994.
cuenta con instalaciones deportivas al más alto nivel, que se congregan en la zona denominada Ciudad Deportiva, como el complejo tenístico Conchita Martínez, las pistas de atletismo, piscinas climatizadas, parque acuático, campos de fútbol, pistas de pádel, y la residencia de alto rendimiento. Exposición de Gaudí en Monzón. En septiembre de 2016, el abogado e historiador, José Donaire Moreno, impartió una conferencia sobre la vida y obra de Gaudí, en la Casa de la Cultura de Monzón, donde también se realizó una exposición fotográfica del maestro Manuel Villar Villar, mostrando los detalles y las maravillas del diseño arquitectónico de Gaudí.